cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Porque yo le canto y me puede oír, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa de Escuela Dominical. Hoy, domingo 26 de abril del 2020, tercer domingo del tiempo de la Pascua. Así que vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a esta transmisión de este programa de Escuela Dominical, domingo, Día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oh Dios, que en este día memorable de la Pascua reúnes a tu iglesia peregrina por el mundo, danos tu Espíritu para que en la celebración del misterio eucarístico reconozcamos a Cristo crucificado y resucitado, que abre nuestro corazón al entendimiento de las Escrituras y se nos da a conocer en la fracción del pan, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este domingo tercero de Pascua, Día del Señor. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro, acompañado de los 11 apóstoles, se presentó ante la multitud y les habló así: a todos ustedes, habitantes de Judea y cuantos se encuentran en Jerusalén, tengo algo que anunciarles. Escuchen con atención mis palabras. Les anuncio a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, cuando por medio de él les mostró su poder con prodigios y milagros que ya conocen. Ustedes lo entregaron y le quitaron la vida clavándolo en la cruz por mano de los paganos.
siguiendo sin saber un plan trazado por Dios que todo lo prevé. Por eso Dios lo resucitó, poniendo fin al suplicio de la muerte. Imposible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues aludiendo a él, dice David: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se goza mi lengua y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciará de gozo en tu presencia. Hermanos, permítame que les hable con franqueza acerca del patriarca David. Él murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había prometido con juramento que a uno de su linaje lo pondría sobre su trono, habló previendo la resurrección del Mesías, que fue quien no quedó abandonado a la muerte, ni conoció la corrupción en la carne. A Jesús fue a quien Dios resucitó, y de esto somos nosotros testigos. Exaltando pues a la derecha de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo derramó sobre nosotros. Esto es lo que estamos viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura de este domingo está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículo del 17 al 21. Queridos hermanos, si invocan como Padre a Dios, que juzga imparcialmente según las obras de la carne, según las obras de cada uno, pórtense con temor durante el tiempo que les queda de peregrinación en este mundo. Ya saben que ni la plata, ni el oro, ni los bienes son los perecederos. Pudieron rescatarlos de esta vida que habían aprendido de sus padres. El precio de su rescate fue la sangre de Cristo, Cordero inmaculado y sin defecto. Había sido escogido desde antes de la creación del mundo, pero se manifestó solo ahora, en el último momento, para su bien. Gracias a Él, creen en Dios que lo resucitó entre los muertos y lo glorificó. Y así su fe y esperanza están puestas en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 24, versículo del 13 al 35. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron, en su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. ¿Qué pasó?, les preguntó. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además todo esto, ya van más de 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles
y le habían asegurado que él estaba vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús le dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras se referían a él. Cuando llegaron cerca al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le hicieron fuerza y diciéndole: quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, y estando en la mesa tomó el pan, pronunció la bendición y luego lo partió y se lo dio. Y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras y medidas, que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron de camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros, que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para Manuel Fernando Méndez Suárez en Charalá. Que el Señor lo bendiga. También para Silvia Borges. Un saludo muy especial, y para todos los demás que están siguiendo a esta hora de la mañana esta transmisión de este programa de Escuela Dominical. Hoy, domingo 26 de abril y tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos regale la luz del Espíritu Santo para poder entender y comprender la palabra de Dios, y para poder que el Espíritu Santo entre nosotros, habite en nosotros, se quede con nosotros, para poder comprender y asimilar y entender y recibir en nuestras vidas el mensaje que el Señor nos quiere regalar hoy a la luz de su santa palabra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy nuevamente escuchamos el relato de los discípulos de Emaús. Días anteriores ya lo habíamos escuchado. Tal vez alguna de las cosas que hoy les hable vuelven a ser las mismas de la vez pasada, porque es el mismo evangelio. El mismo evangelio de que escuchamos unos días atrás de los discípulos de Emaús. El evangelio de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, nos trae un episodio tan conocido por Jesús, y es el de los discípulos de Emaús. Lucas, mis queridos hermanos, escribe en los años 80 para las comunidades de Grecia, que en su mayoría eran paganos convertidos. Los años 60 y los años 70 habían sido muy difíciles. Hubo la gran persecución de Nerón en el año 64. 6 años después, en el año 70, Jerusalén fue totalmente destruida por los romanos, por el Imperio Romano. Y en el 72, en Masada, en el desierto de Judá, fue entonces la masacre de los últimos judíos revoltosos.
En estos años, mis queridos hermanos y hermanas, todos los apóstoles, testigos de la resurrección del Señor, fueron desapareciendo. El cansancio va imponiéndose a lo largo del camino. Entonces, mis queridos hermanos, ¿dónde encontrar la fuerza y el valor para no desanimarse? ¿Cómo descubrir la presencia de Jesús en esta situación tan difícil? La narración de Jesús a los discípulos de Emaús trata de ser una respuesta a estas preguntas tan angustiantes, mis queridos hermanos. Ahora vamos a entrar a estudiar o a ver o a comprender los diversos pasos o los diversos aspectos del proceso de interpretación de la Escritura a la luz de esta que hemos escuchado hoy. En Lucas 24, versículo del 13 al 24, encontramos el primer paso. Vamos a ver los pasos, mis queridos hermanos, o los diversos pasos que vamos a tener o aspectos para poder comprender el Evangelio hoy. Primer paso, partir de la realidad. Jesús encuentra a dos amigos en una situación de miedo y de falta de fe. Las fuerzas de la muerte, de la cruz, habían invadido su vida. Las fuerzas de la muerte, la cruz, habían matado en ellos la esperanza. Esa es la realidad que Jesús encuentra en estos dos discípulos que van en camino, en estos dos amigos. Mis queridos hermanos, era la situación de mucha gente en tiempos de Lucas y sigue siendo la situación de mucha gente hoy en estas situaciones que vivimos. Jesús, mis queridos hermanos, se acerca y camina con ellos. Jesús escucha y habla y pregunta: ¿de qué estáis hablando? La ideología dominante, mis queridos hermanos, la ideología dominante es la propagación, la propaganda del gobierno y la religión oficial de la época les impedía a los discípulos poderle ver. Nosotros, mis queridos hermanos, esperábamos que sería Él el que iba a liberarlos, pero no fue así. Era que ellos esperaban, tenían puesta toda su confianza en el Señor Jesús, en ese Mesías, en el que ellos habían creído, y resulta que en el que ellos habían puesto su esperanza, resulta muerto en una cruz. Es humano de comprender que los discípulos fueran desanimados totalmente, desilusionados por el camino. Entonces Jesús se acerca, camina con ellos y les pregunta de qué van hablando. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar, pero no es así. Esa es la respuesta de ellos. Ese es el interrogante de ellos. ¿Cuál es hoy, mis queridos hermanos, la conversación del pueblo que sufre? El primer paso es aproximarse a las personas, escuchar su realidad, sentir sus problemas, ser capaz de plantear preguntas que ayuden a las personas a mirar la realidad con una mirada mucho más crítica. Ese es el primer punto, mis queridos hermanos, es el primer paso o el primer aspecto del proceso de interpretar las Sagradas Escrituras. Primero, dar el paso. El segundo aspecto para poder comprender e interpretar las Sagradas Escrituras, el segundo paso es usar la Biblia para iluminar la vida. Eso lo vemos en Lucas 24, versículos del 25 al 27. El segundo paso, usar la Biblia para iluminar la vida. Jesús, mis queridos hermanos, usa la Biblia y la historia del pueblo de Dios para iluminar el problema que hacía sufrir a los dos amigos, para aclarar la situación que ellos estaban viviendo. Si Jesús, siendo Dios,
utilizó las Sagradas Escrituras, es decir, su misma palabra, para iluminar la situación que aquellos dos hombres estaban viviendo, estaban sufriendo y estaban pasando, porque hoy nosotros también no tenemos la misma actitud de Jesús de utilizar las Sagradas Escrituras para encontrar una luz en la situación que tú te encuentres, en la situación que tú estés viviendo, en la situación que tu comunidad, que tu familia esté viviendo. Era la situación de mucha gente en tiempos de Lucas. Por eso el Señor usa la Biblia para iluminar el camino, la situación que ellos estaban viviendo. La usa asimismo para situarlos dentro del proyecto de Dios que venía de Moisés y desde los profetas. Y así, mis queridos hermanos, Jesús les muestra que la historia no se había escapado de las manos de Dios, que todo se tenía que cumplir conforme estaba escrito desde Moisés y los profetas. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, Jesús usa la Biblia como un doctor, como un doctor que se las sabe todas. Jesús usa la Biblia no como un doctor que ya se la sabe todo, sino como un compañero que va a ayudarle a los amigos para que recuerden lo que habían olvidado. De esa manera es que el Señor utiliza la Biblia, no como el superdoctor que se la sabía, sino como un compañero más del camino. ¿Para qué? Para poderles ayudarles a ellos a recordar lo que ya habían olvidado. Jesús no provoca un complejo de ignorancia en los discípulos, pero procura en ellos despertar la memoria. Procura refrescarles la memoria. Cuánto les cuesta creer todo lo que había anunciado los profetas, les dice el Señor. Pero qué torpes sois. Cuánto les cuesta comprender lo que habían anunciado los profetas acerca del Mesías. El segundo paso es este, mis queridos hermanos. Con la ayuda de la Biblia, ayudar a las personas a descubrir la sabiduría que ya existe dentro de ellas mismas, que transforma la cruz, señal de muerte, en señal de vida y en señal de esperanza. Aquello que les impedía caminar se vuelve ahora la fuerza y la luz en la caminada para estos dos discípulos. ¿Cómo hacer esto hoy, mis queridos hermanos? Es la gran pregunta. ¿Cómo podemos hacer esto hoy? Tercer paso para poder comprender la realidad, para poder comprender los aspectos de las Sagradas Escrituras. Lo encontramos en Lucas 24, versículos del 28 al 32. El tercer paso es este: compartir en la comunidad. La Biblia de por sí no abre los ojos, apenas hace arder el corazón en ellos. Lo que abre los ojos a los dos discípulos y que te abre los ojos a ti y a mí, mis queridos hermanos, es la fracción del pan. Es el momento del compartir la mesa de Jesús con los discípulos. Es el momento en que Jesús comparte el pan de la Eucaristía contigo y conmigo. Ahí es donde verdaderamente se abren los ojos de nosotros. La Escritura no abre los ojos. La Escritura hace arder el corazón, pero lo que viene a abrir los ojos de los dos discípulos y los ojos tuyos y los ojos míos, mis queridos hermanos, es el compartirle el pan, es la fracción del pan, el gesto comunitario del compartir, rezar juntos la celebración de la cena. En el momento en que los dos reconocen a Jesús, ellos renacen y Jesús desaparece. Jesús no se adueña de la caminada de los dos amigos, no es paternalista. Resucitados, los discípulos son capaces de caminar con sus propios pies. El tercer paso es este, mis queridos hermanos: saber crear un ambiente de fe y de fraternidad,
de celebración y de compartir, donde pueda actuar el Espíritu Santo. Es Él quien nos hace descubrir y experimentar la palabra de Dios en la vida y nos lleva a entender el sentido de las palabras de Jesús, el Espíritu Santo. El cuarto paso para poder comprender la palabra de Dios es el siguiente. Lo encontramos en Lucas 24 del versículo 33 al 35. Cuarto paso, el resultado. Resucitar y volver a Jerusalén. Los dos discípulos recobran valor y vuelven a Jerusalén, donde continuaban activas las mismas fuerzas de muerte que habían matado a Jesús y que habían matado en ellos la esperanza. Ellos, los dos discípulos, después de tener ese encuentro con Jesús, de haber compartido el pan con Él, regresan nuevamente a Jerusalén. Pero se encuentran con ese ambiente de tristeza, con ese ambiente hostil donde reinaba la muerte, donde la desesperanza todavía reinaba sobre los discípulos y sobre la gente. Pero ahora ha cambiado todo, mis queridos hermanos. Si Jesús está vivo, entonces en Él y con Él hay un poder más fuerte que la misma muerte. Hay un poder más fuerte que el poder que lo mató. Esta experiencia, mis queridos hermanos, los hace resucitar. Es la misma experiencia que nos hace resucitar a todos y cada uno de nosotros. Realmente, todo el mundo, el valor que debemos tenerle a la resurrección es importante. Mis queridos hermanos, retornar a la esperanza y a la fe es la convicción que nosotros tenemos que tener en el resucitado. Mis queridos hermanos, es un retorno de los discípulos a la esperanza, a la fe en el resucitado. Vida en vez de muerte, mis queridos hermanos. Valor en vez de miedo. Retorno en vez de ida. Fe en vez de falta de fe. Esperanza en vez de desesperanza. Conciencia crítica en vez de fatalismo frente al poder. Libertad, mis queridos hermanos, en vez de opresión. En una palabra, vida en vez de muerte. En vez de la mala noticia, la muerte de Jesús, la buena noticia de la resurrección. Los dos experimentarán la vida y la vida en abundancia, mis queridos hermanos. Señal de que el Espíritu de Jesús resucitado está en ellos. Este pasaje, mis queridos hermanos, nos muestra a dos seguidores de Cristo que han perdido el rumbo de su vida. Habían seguido a Cristo con una gran ilusión, pero después de ver al Maestro crucificado, todas sus esperanzas se habían esfumado, dejando un vacío profundo en su corazón. Eso es lo mismo que nosotros vivimos cuando tenemos que despedir a un ser querido. Cuando tenemos que vivir una situación difícil en la vida, esto mismo lo experimentamos nosotros. Encontramos en nuestro ser, en nuestro corazón, un vacío que creemos que nadie lo puede llenar. Todas nuestras esperanzas se esfuman. ¿A cuántas personas, a cuántas familias en esta situación que el mundo estamos viviendo se les han esfumado las esperanzas? Tienen un vacío en su corazón. ¿Cuántos que han perdido el empleo? ¿Cuántos que han tenido que cerrar sus negocios, sus empresas por las crisis económicas que han entrado en muchos países del mundo? Hoy sienten sus ilusiones perdidas. Su esperanza se ha esfumado. Sienten un vacío en su vida que no sienten o no encuentran cómo llenarlo. No le encuentran sentido a la vida. Todos, mis queridos hermanos, pasamos por momentos así en nuestra vida, momentos de crisis de fe, momentos en los que vemos que la claridad
no pasa, que no encontramos claridad a las situaciones que vivimos. ¿Qué nos enseña el Evangelio para estos momentos? Con facilidad, mis queridos hermanos, nos sentimos identificados con estos dos discípulos. Son muy semejantes a nosotros, muy humanos como tú y yo. Han visto el aparente fracaso de Cristo y han reaccionado como nosotros hubiéramos reaccionado ante la misma situación. Abandono total y volviendo a su vida tranquila, a su vida cómoda allá en Emaús. Habían visto los milagros de Cristo, habían gozado de su presencia, habían saboreado de sus enseñanzas, tal vez incluso habían partido el pan con Él también. Pero ahora todo se ha acabado, pero ahora todo se ha esfumado. Sus esperanzas se han roto, sus esperanzas se han perdido. Cristo estaba muerto y bien muerto, mis queridos hermanos. Nosotros experimentábamos, dicen ellos, regresan a su tierra, pero regresaban vacíos, regresaban insatisfechos. En el fondo de ellos saben que les falta algo, o mejor, les falta a alguien por quien vivir. Esta misma experiencia, mis queridos hermanos, nosotros las vivimos muchas veces en nuestra vida. Qué humano el Evangelio. Y sobre todo, mis queridos hermanos, qué bien conoce Cristo el corazón del ser humano. Sabe que en él hay desánimo, que en el corazón humano hay cansancio en la vida, hay momentos de oscuridad, que en el corazón de cada uno de nosotros nos saltan en cualquier momento estas cosas. Y quiso el Señor enseñarnos que también en estas circunstancias Él sigue cerca de nosotros, nos habla, nos anima, nos escucha y aún más nos ama. Esa es la enseñanza que el Señor quiere darnos hoy a usted y a mí a la luz de este Evangelio de los discípulos de Emaús. Cristo siempre sale a nuestro encuentro. Cristo siempre sale en nuestro camino. Él siempre va con nosotros, mis queridos hermanos. Mientras van de camino, un desconocido se acerca a ellos, a los discípulos, y empieza a caminar con ellos. Un desconocido también está caminando contigo en tu vida cotidiana. Y ese desconocido es Jesús el Señor. Pero no es un simple desconocido. Es Jesucristo que se acerca callado y comienza a escucharles y además se interesa por sus preocupaciones. El Señor también hoy quiere escucharnos. El Señor también quiere acercarse a ti callado y comenzar a caminar contigo calladamente y a escucharte a ti y a interesarte por tus problemas, por tu vida, pero sobre todo el Señor quiere ayudarte a salir de ahí. Cuánta paciencia el Señor. El Señor conocía perfectamente, detalle a detalle, todo, mis queridos hermanos, lo que estaba sucediendo, pero Él quiso oírlos. Él quería escuchar, mis queridos hermanos, lo que ellos hablaban. Él, porque estaban tristes y desilusionados, quiere que salgan de las palabras de ellos, de sus propios discípulos, qué era lo que estaban sintiendo. Es la mejor imagen, mis queridos hermanos, de nuestra oración. Jesucristo conoce tus necesidades. Jesucristo conoce nuestras necesidades. Jesucristo conoce nuestros problemas. Pero quiere que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, quiere acudir a cada uno de nuestros problemas, a cada uno de nosotros, y quiere que nosotros mismos, con nuestra boca, le contemos qué es lo que estamos pasando. Pero quiere que cada cual, mis queridos hermanos, se desahogue con Él, contándole sus problemas, mis queridos hermanos, y a continuación
comienza el Señor su obra con los 2 discípulos y a continuación el Señor también comienza su obra contigo. Les ha escuchado, ha ganado su confianza y ahora comienza la labor del Señor. Les explica las Escrituras y les repite lo que durante su vida mortal les había dicho muchas veces. El Mesías va a padecer y a morir y después tendrá que resucitar. En todos los anuncios de la pasión, Cristo siempre anuncia el binomio muerte, resurrección. Pero los hombres recordamos fácilmente lo negativo, la parte negativa, es decir, la pasión, y nos olvidamos fácilmente de la parte positiva, es decir, la resurrección del Señor. Paso a paso, palabra a palabra, va encendiendo en ellos la ilusión, en los corazones desanimados, hasta que encuentra lo que Él quería en ellos. Y al punto de que ellos le dicen, quédate con nosotros, Señor. El desconocido ahora se hace ademán de seguir adelante de ellos. No quiere imponerse en su libertad. No quiere imponerse en mi libertad, en tu libertad, en nuestra libertad. Se propone y espera que usted demos el paso hacia Él. Quédate con nosotros, Señor, es lo que nosotros debemos decir. De desconocido pasa a ser el invitado de honor, aún más aquel que preside la cena. Así actúa Jesucristo, sabe que le necesitamos, que es la luz para nuestras oscuridades, que se nos acerca poco a poco, nos va iluminando y va suscitando en nosotros esa hermosa petición, quédate con nosotros. El cambio de estos discípulos, mis queridos hermanos, es solo cuestión de minutos. Dejar una rendija abierta a la esperanza y la esperanza entró, fue abriendo la puerta y les invadió plenamente. Abre los ojos, Él está contigo, mi querido hermano. Abre tus ojos, que Él está contigo, mis queridos hermanos. Por tercer domingo consecutivo se nos propone un relato enmarcado en el primer día de la semana. Esta vez es Lucas el que resulta, mis queridos hermanos, o el que resalta la importancia que tenía para las primeras comunidades la reunión de cada domingo. Estos 2 discípulos pasan de creer en Jesús profeta, pero condenado a una muerte destructora, a descubrirlo vivo y dándoles vida. Eso nosotros también debemos sentir lo mismo que los discípulos. Pasar, mis queridos hermanos, de la tristeza a encontrarnos con un Cristo vivo y resucitado. Pasar de la desesperanza a la presencia de Jesús. Pasar de la desesperanza a la esperanza en Jesús. Mis queridos hermanos, eso también lo debemos nosotros sentir en nuestra vida. El pesimismo les hace abandonar el grupo. El optimismo les obliga a regresar nuevamente a donde estaba el grupo. Mis queridos hermanos, si los problemas, si las dificultades que tú has vivido en tu vida o estás viviendo en tu vida te han alejado de tu familia, te han alejado del grupo de tus amigos, te han alejado del grupo de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos, ahora, mis queridos hermanos, el entusiasmo, el optimismo en Cristo resucitado, que camina contigo, que te escucha y que quiere estar contigo, te invita a que regrese al grupo. ¿Para qué? Para que pueda anunciar la gran noticia. Mis queridos hermanos, les obliga a volver a contar la noticia, y a ti también te invita a volver al grupo del que te había alejado para que comente la buena noticia. La entrañable narración de los discípulos de Maús es un pródigo de teología descriptiva. En ella podemos descubrir el verdadero sentido de las apariciones del Señor. Mis queridos hermanos,
Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de abrir nuestro corazón para dejarnos contagiar del Señor siempre, de la resurrección del Señor. El objetivo, mis queridos hermanos, es llevarnos a practicar la experiencia pascual que los primeros cristianos tuvieron. Los discípulos de Emaús no son personas concretas, sino personajes. No quieren informarnos de lo que pasó una vez, sino de lo que está pasando cada día a los seguidores de Jesús. La importancia del relato, mis queridos hermanos, estriba o está en que ellos buscaron la presencia del Señor. En primer lugar, vemos que Jesús es quien toma la iniciativa. Los dos discípulos se alejaron de Jerusalén. Solo querían alejarse de aquella pesadilla que habían acabado de vivir ellos. No iban en busca de Jesús. Es Él quien sale a su encuentro. Pero a pesar del desengaño sufrido por su muerte, van hablando de todas formas de Jesús. Lo primero que hace Jesús es invitarles a que se desahoguen. Les pide que manifiesten toda su decepción y amargura acumulada en su corazón, en su interior. La utopía que les había arrastrado a seguirlo había dado paso a la más absoluta desesperanza, pero su corazón todavía estaba con él. La manera de reconocerlo y la instantánea desaparición nos indica, mis queridos hermanos, claramente que la presencia de Jesús después de su muerte no es la de una persona normal, que algo ha cambiado en esa relación con Él, que los sentidos ya no sirven para conocer a Jesús. Nosotros esperábamos, dicen ellos. Es la frase que refleja nuestras propias decepciones. Esperábamos que la iglesia, esperábamos que el obispo, esperábamos que el concilio, esperábamos que el papa, esperábamos que el sacerdote, esperábamos que el jefe de la empresa, esperábamos que el profesor o la profesora, esperábamos que el alcalde o la alcaldesa o el gobernador, esperábamos lo que nadie puede darnos y surge la desilusión. Lo que Dios puede darnos ya lo tenemos. No hay que esperarlo. Buscad el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. El desengaño es fruto de una falsa esperanza. Si lo que esperábamos no coincide con lo que Jesús da, la desilusión estará asegurada. Lo que tú esperabas en esa persona, en esa familia, en ese amigo, en esa esposa, en ese esposo, en ese hijo, en ese padre, en esa madre, o en ese hermano, o en ese familiar, no es lo que tú esperabas, te aseguro que la desilusión está asegurada. No es Jesús, mis queridos hermanos, el que cambia para que le reconozcan. Son los ojos de los discípulos los que se abren y ahora están capacitados para reconocerles. No es Jesús el que, mis queridos hermanos, viene a cambiarle la situación de nosotros. Es nuestros ojos que se abren a reconocer que el Señor está actuando. No es la realidad la que debe cambiar para que nosotros le aceptemos al Señor. No es Jesús el que tiene que hacer algún milagro para manifestarse de manera espectacular y evidente. Somos nosotros los que tenemos que descubrir la realidad de Jesús vivo, que lo tenemos delante de los ojos, pero que no hemos querido verlo. En el relato que acabamos de leer del Evangelio, como en todos los que hacen referencia a apariciones, descubrimos la experiencia de la primera comunidad. Hay momentos y hay lugares donde se hace presente Jesús. ¿Dónde se hace presente Jesús en este momento o en esta hora? Primero, en el camino de la vida. Después de su muerte, Jesús va siempre con nosotros en nuestro caminar, pero también nos advierte que es posible caminar junto a Él si lo reconocemos. Ahora,
habrá, mis queridos hermanos, que estar mucho más atentos si de verdad queremos estar con Él, si verdaderamente queremos estar en contacto con Él. Es una crítica a nuestra religiosidad. Jesús vivo no lo vamos a encontrar en el templo ni en los rezos, sino en la vida real, en el contacto con los demás que caminan junto a nosotros. Si lo encontramos ahí, será, mis queridos hermanos, la verdadera presencia del Señor. La dificultad que se nos presenta a la hora de llevar a la práctica este punto estriba en la concepción dualista que tenemos nosotros, en la concepción dualista que tenemos de un mundo sin Dios. Queremos vivir nuestra vida, pero sin Dios. Queremos el mundo, pero sin Dios. No debemos, mis queridos hermanos, aceptar. Es una concepción dualista que muchos tenemos en la vida. Queremos un mundo sin Dios. Queremos nuestra vida, pero sin Dios. Y no puede ser así. Mis queridos hermanos, el segundo paso, donde se hace presente el Señor ahora, segundo, en las Escrituras. En la experiencia de Jesús resucitado nos encontramos la verdadera interpretación del Antiguo Testamento. En las Escrituras el Señor se hace presente en este momento. ¿Dónde se hace presente el Señor entonces ahora? En el partir el pan. ¿Dónde se hace presente el Señor entonces ahora? En la comunidad reunida, en la familia reunida, compartiendo la fracción del pan, mis queridos hermanos. Ahí encontramos al Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de abrir nuestros ojos para encontrarnos con Él, dejarnos encontrar con el Señor, con el resucitado, en las Escrituras, en la comunidad, en la fracción del pan, en la oración. Ahí podemos encontrarnos con el Señor. Que como los discípulos de Emaús, mis queridos hermanos, tengamos la capacidad de reconocer al Señor en el caminar de nuestra vida, en el proceder de nuestra vida. Cuando tenemos problemas, el Señor no nos abandona. Él está ahí. La experiencia de uno compartida empuja al otro en la misma dirección. El ser humano solo desarrolla sus posibilidades de ser en relación con los demás. El mayor obstáculo para encontrar a Cristo hoy es creer que ya lo tenemos. Los discípulos creían haber conocido a Jesús cuando vivieron con Él, pero aquel Jesús no era el auténtico. Os conviene que yo me vaya, decía el Señor. Solo cuando el falso Jesús desaparezca, se ven obligados a buscar al verdadero Jesús. Solo cuando el falso Jesús que tú tengas en tu vida desaparezca de tu vida, te verás obligado a buscar al verdadero y el auténtico Jesús. A nosotros nos pasa lo mismo. Conocemos a Jesús desde la primera comunión. Por eso no necesitamos buscar el verdadero, el que da vida. El verdadero Jesús que sigue estando dentro de nosotros es nuestro compañero de viaje, aunque es muy difícil reconocerlo en todo aquel que se cruza en mi camino. Unas veces seremos caminantes decepcionados y otras veces el Jesús que anima, explicando las Escrituras y partiendo y repartiendo el pan. En ambos casos, mis queridos hermanos, hacemos comunidad. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros en este día, en este domingo tercero de la Pascua. Los invito para que oremos al Señor, para que tenga misericordia y detenga el cese de esta epidemia del coronavirus. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y proteja el coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Iluminas a los médicos y científicos que están buscando remedio.
Fortalece y cubre con tu sangre preciosa nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa, cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta pandemia. Que tu sangre, que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo las aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuche benigno nuestra oración. Y llegando hasta ti, desciendan sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre, tus misericordias como lo esperamos de ti. Que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas, sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares, para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia y del poder del Espíritu Santo, para que así, como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento y al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia, esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bien del pecador. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vuelvo y saludo a Manuel Fernando Méndez, a Silvia Boorques, a Tameris Tata en Brasil, y también para Esmeralda Saldaña. Un saludo muy especial también para Fanny Margarita Boorques Bermúdez. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes en este domingo, Día del Señor, tercer domingo de la Pascua. Que el Señor hoy derrame su bendición sobre cada uno de ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor. A las 12:15, la transmisión de la Sagrada Eucaristía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Que la Virgen les acompañe a todos y a todas.